Bueno, para los que me conocen, soy Rodrigo Araya, licenciado en Kinesiología, Fisiatría. Hoy por hoy me dedico a capacitación, a consultorías a nivel internacional. Estoy ligado a la empresa Exos como consultor en la parte de educación y estuve ligado también en tres proyectos. Uno fue en el Comité Olímpico de China, el otro fue cuando estuve en Argentina con los Pumas un tiempo corto, con la UAR en realidad, y después un tiempo bastante largo con Atlético Paranaense, donde se bajó todo este sistema y donde una de las ramas nuestras es lo que es la parte de Sport Science, y otra de las ramas es obviamente todo lo que es rehabilitación, vuelta al campo. Y bueno, la idea de esto es un poco cómo se integra el uso del GPS en el retorno deportivo en alto rendimiento. Y la primera pregunta que viene es ¿por qué usar métricas en el Return to Play? Y esto es algo que siempre digo. Hay dos cosas que uno puede decir, que dato mata la opinión, entonces yo no puedo decir este jugador está bien o está mal, sino lo que puedo decir básicamente es, este jugador cumple los criterios necesarios, este jugador tiene las métricas necesarias en cuanto a la relación biológica que viene teniendo la lesión, sea de cruzado o isquiotibiales, que es la que más se ve en deportes de alto rendimiento, y este jugador, en realidad, por las métricas que tiene y por la fase biológica en la que está, se encuentra en la etapa en la cual está programado o no. Entonces, algo como los tiempos biológicos de un ser humano. Y una de las cosas muy buenas es que el GPS o lo que es la parte de GPS y monitoreo nos permiten esta cuantificación de las cargas, que es importante a la hora de poder guiar. Nosotros teníamos en lo que es dentro del gimnasio una cuantificación de cargas y teníamos, como podemos tener en Coder o plataformas de fuerza que me gusta usar, para poder tener una mensura real de lo que está pasando con ese atleta dentro del gimnasio. Pero no podíamos extrapolar antiguamente lo que era lo que hacía fuera del gimnasio. Entonces se basaba mucho en lo que era la parte fisiológica y los metros recorridos y partes indirectas. Y a partir de ahí es que hoy por hoy tenemos las cargas y esas cargas en relación con lo que vamos teniendo en lo que es el Game Day o lo que fue la pretemporada, es esa acumulación de cargas, esa acumulación de velocidades o esa acumulación de variables lo que nos permite poder monitorear. Y otra cosa muy importante es que el return to play, como dice McCall, en realidad sigue siendo un balance entre lo que son las investigaciones que tenemos y lo que es la práctica. Para muchos de ustedes no creo que sea novedad, que hace 2 años atrás un jugador debería volver en 6 meses después de un cruzado, y hoy por hoy ya se habla de 9 meses como mínimo o hasta de un año, y ese seguimiento muchas veces es hasta más de un año, o debería ser hasta más de un año, porque es ahí donde yo siempre lo comparo mucho con lo que es medicina y con lo que es nutrición. Yo hago una farmacovigilancia de ese jugador. Es decir, el fármaco sale, está el producto en góndola, es decir, el jugador está jugando, pero yo tengo que tener mis alertas sobre estos jugadores en un modelo multivariable de lo que es Return to Play. Entonces, a la hora de ver esto es, ¿cuáles son las más importantes que uno tiene? Bueno, yo tomo como siempre la distancia total acumulada que puedo llegar a tener de este jugador, las distancias que tengo en high speed running, y en eso también entra lo que son las diferentes bandas que puede llegar a cubrir cuando hablamos de aceleración y desaceleración, con las distancias totales, pero después en las bandas que se va a desarrollar, qué es lo que tengo que cumplir. Y después la relación siempre agudo y crónico. Y acá es donde después puedo empezar a trabajar con gráficas y puedo empezar a trabajar con modelos que nosotros llamamos multivariables. Un modelo univariable podría ser solamente trabajar la distancia total. Ahora, modelos multivariables es como yo voy a empezar a correlacionar las distancias totales y dentro de esas distancias, qué es lo que yo voy cumpliendo como objetivo acorde a la relación que yo pueda tener como un ejemplo de fuerza muscular que estoy realizando dentro, de pliometría que puedo ser medida con una plataforma de fuerza, con dinamometría, y cómo esto se tendría que traducir a la hora que yo salgo al campo en la manifestación clínica, diagnóstica de lo que hice adentro, manifestándose en el campo. Entonces es ahí donde empieza a tener un valor agregado. De vuelta, si yo voy solamente al número, por el número mismo, hablo con muchísimos preparadores físicos, muchísimos profesores o muchísimos sport science, y volvería a esos 50 años atrás donde lo que veía era cómo levantaba peso y no veía la calidad con la que levantaba peso. Entonces creo que esto también viene a migrar un poco de lo que he pregonado durante muchísimos años,
que no es solamente ver el número, sino es ver a ese número qué calidad le vamos a poner. Entonces es ahí donde viene muchas veces lo que, perdón, lo que uno empieza a ver de decir, bueno, voy a tomar en cuenta lo que son las distancias totales, pero quiero ver la calidad a la que la distancia total se produjo. Quiero ver si el trim a la cual se produjo esa distancia total me está dando ese condicionante de decir, se está adaptando la carga. Entonces voy a tener por un lado, me estoy adaptando a la carga, estoy cumpliendo la carga y no estoy perdiendo calidad en mi movimiento cuando estoy relacionando la carga. Estas son prácticamente las variables que deberíamos tomar a la hora de una rehabilitación, a la hora de ver cómo hago esas diferentes fases en las cuales yo tengo que someter al jugador. ¿Y por qué les pongo acá arriba, allá a la derecha, High Metabolic Low Distance? Porque como recién justo hablaba, justo parecía que se anticipaba Nico, también empezamos a ver en un momento, no en un principio, pero en un momento tenemos que empezar a ver. ¿Por qué? Porque mis sistemas energéticos, o lo que yo antiguamente se llamaban como zonas energéticas, tengo que empezar a integrarlo con mi metabolismo y tengo que ver cómo esto también de vuelta puede ir en detrimento de mi calidad de cómo manifiesto lo que estoy generando dentro del gimnasio, fuera del gimnasio. Entonces, ¿cómo es la parte de trabajar estas diferentes etapas? Pues básicamente es lo siguiente. Primero tengo que conocer a mi enemigo. ¿A qué me refiero cuando yo digo conocer a mi enemigo? Tengo que saber si tengo una lesión de isquiotibiales, tengo que saber la anatomía de esa lesión de isquiotibiales, tengo que saber la mecánica de esa lesión de isquiotibiales, tengo que saber la tasa epidemiológica de esa lesión de isquiotibiales para después mirar todo eso a la realidad en la cual yo tengo en mi día a día. Una vez que yo tengo esa epidemiología interna, lo que empiezo a hacer es cuándo se manifiesta, cómo se manifiesta, porque voy a empezar a poder hacer intervenciones no solamente desde las variables con las cuales yo cuento, que es el monitoreo que me están dando lo que pueden ser cuestionarios como vamos a ver ahora, o lo que puede ser la información de las diferentes variables de GPS, sino que también qué yo puedo hacer para sacar o modificar para poder generar esta cuestión de ver el enemigo al que me enfrento. Lo otro es saber los tiempos. Yo siempre digo, por un lado está la biología que me puede condicionar, pero por el otro lado está la biología del atleta. Y dentro de la biología del atleta, voy a decir como si dijera biomecánica del atleta, donde bio es la parte biológica del atleta y el mecánico es la parte del mecanismo, pero dentro de lo biológico, como hablaba recién Nico, también tengo la cabeza del ser humano. Y esa cabeza del ser humano, queramos o no, es la que controla el cuerpo que va a mover y el que va a responder a las cargas agudas y crónicas que vamos a establecer. Y la mecánica es cómo este atleta se mueve. Y es a partir de ahí que yo tengo que empezar y analizar cómo este jugador se venía moviendo y qué es lo que tenía en relación con lo que yo digo de conocer mi enemigo. El enemigo no se manifiesta siempre. El enemigo yo tengo que saber dónde puede estar. Y una forma de estar es ver cómo se mueve. Entonces tengo que conocer la mecánica de movimiento básica de cualquier deporte. Es decir, si estoy en fútbol, tengo que saber cuáles son los movimientos del fútbol con o sin pelota. Si estoy en rugby, tengo que saber los acontecimientos del rugby, con o sin pelota. Y a esto le tengo que sumar cuando alguien es desestabilizado por algún tipo de choque. Entonces tengo que empezar a estudiar esto para saber realmente cómo esto después va a formar parte de mi protocolo en lo que va a ser el return to play. Tengo que también crear estándares. Si yo no tengo un estándar, no voy a tener una métrica a la cual poder referirme. Entonces, ahí donde también hablaba lo de Nico, que por ahí coincidía y también vería lo otro. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un estándar, es decir, un estándar diario, un estándar semanal, un estándar mensual y un estándar, como si dijera, cada X cantidad de semanas y meses, donde ahí puedo tener un estándar neuromuscular, que puede serlo más bien con un encoder o con una plataforma de fuerza, ver los diferentes picos de fuerza que estoy generando, ver la curva que estoy generando cuando estoy haciendo algún tipo de pliometría, ver esa relación de RSI y RFD. Entonces a partir de ahí ya tengo condicionantes, tengo algo preexistente, tengo mis estándares de movimiento, donde tengo la relación movilidad-estabilidad, tengo mis estándares diarios de recuperación, como pueden ser las escalas de wellness, y tengo mis estándares de recuperación, que yo siempre digo, está lo que el jugador dice, lo que el jugador no dice y lo que el jugador no puede decir que no conoce. Donde empiezo a ir ver los readings neuromusculares, que puede ser un HRV, que puede ser una medida del sistema nervioso autónomo simpático parasimpático, o la capacidad que yo tengo para recuperarme. Y dentro de esto
tengo los estándares que empiezo a crear con lo que a mí me gusta decir que es el Living Lab, que es el laboratorio en vivo que voy creando todos los días con los benchmarks que puedo llegar a tener, pero que voy a ir pasando con esta medida que puedo llegar a través de lo que es el monitoreo de GPS o tecnología de posicionamiento global. A partir de esto, yo puedo tomar velocidades máximas en 5, 10, 15, 20, 30 metros en un ambiente controlado y contrastarlas para ver la pérdida que puedo llegar a tener y esa pérdida en desvíos estándar, como hablaba Nico y yo hacía esa correlación, que se mantenga siempre dentro de ese desvío estándar. Y a partir de esos estándares creo los desvíos y dentro de esos desvíos, que son muy particulares de cada ser humano, de cada atleta, son los que voy a poder determinar cuando están fuera de esos desvíos, si entran en zona roja. Y si estoy trabajando en return to play, ¿cómo debería, de acuerdo al histórico que yo tengo de este jugador o este atleta, cómo deberíamos ir entrando dentro de estos estándares que fuimos creando previamente? Lo siguiente es medir objetivamente, es lo que le decía antes, puede ser desde la rehabilitación con un testeador manual o un dinamómetro, y puedo hacer testeos más dinámicos como puede ser un encoder o como puede ser hoy lo que tenemos que son tecnologías celulares para ver rehenes o plataformas de fuerza. Puedo ver las métricas para establecer lo que le decía antes, estos porcentuales en los cuales yo me debería mantener y debería crear, que son los porcentuales de safety zones. Es decir, yo empiezo a setear los porcentajes a los cuales tengo que entrar en lo que son volúmenes, franjas de aceleración, de desaceleración o los high speed runnings, y a partir de ahí crear los porcentajes y las zonas seguras que puedo setear, inclusive hoy por hoy en un reloj o en un iPhone, a partir del cual yo puedo decirle y educar a mi jugador y crear autonomía de lo que ellos deberían estar creando. Y por último, lo que es el modelo multivariable. Querer solamente que porque hice un test de salto y está bien ejecutado está bien, no es correcto. Creer que porque estoy midiendo las cargas diarias y con eso me basta, no estoy en lo cierto. Creer que solamente porque medí los déficits de rotación interna y externa de cadera y la rotación de tronco que necesita el jugador, como ven en esa imagen, para correr, es basta y suficiente, es incorrecto. Lo que vamos a ver es un episodio de inteligencia artificial donde las variables que nosotros vamos tomando tienen que interactuar todo el tiempo y esa interacción es la que más cuesta en el mundo de alto rendimiento, porque estamos acostumbrados a trabajar en una dimensión y hoy por hoy tenemos que acostumbrarnos a trabajar en tridimensión, donde un déficit en la movilidad del tobillo puede relacionarse con que puedo generar una mayor carga ese día de velocidad absoluta y esa sobrecarga en la velocidad absoluta por un déficit en la movilidad de tobillo porque el día anterior no hizo una buena regeneración, va a hacer que empiece a acumular carga de manera diferente y si bien cumplo los objetivos, no cumplo el objetivo final, que es prepararme siempre para el día siguiente seguir generando cargas. Entonces, cuando les decía esto es mirar siempre cómo se manifiesta el movimiento del jugador. Hay jugadores que son naturales, hay jugadores que no son naturales, pero lo que sí tengo que ver es cuál es el modelo ideal. El modelo ideal es lo que nosotros llamamos el modelo tecnológico, es el modelo tech, que es el modelo donde yo puedo ver cuál es lo técnicamente más prolijo, cuál es el error que yo voy a ver cuando ese jugador puede estar acelerando o no, con o sin pelota, y cuál es la corrección que yo puedo hacer. Entonces, a partir de esas correcciones que yo puedo hacer, vamos a sacarle el sonido, a partir de esas correcciones que yo puedo hacer, es lo que voy a estar viendo, qué es lo que tengo que mejorar. Y eso me va a estar dando un basal en vivo, que es como hace un rato bien mencionaba Nicolás. Es ver cómo este jugador usa o no la cabeza, usa o no el tronco y tiene una buena mecánica para generar esos 32 kilómetros por hora o esos 6 metros por segundo en los cuales va trabajando. Y ver cómo después entra en lo que es el modelo caótico. ¿Bien? Entonces pasamos a lo que nosotros llamamos lo que es el control del continuo en el caos. Es decir, cómo yo empiezo a generar desde un modelo de rehabilitación de cómo incorporar a un jugador en el caos. Este es el modelo de Matt Tarrant, en el cual podemos empezar a relacionar lo que son los acúmulos de carga en relación con los acúmulos de carga de los partidos y cómo vamos haciendo ese histórico en relación a lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces es ahí donde es una manera diferente y muy buena de empezar a aproximarnos a lo que es empezar a relacionar la tecnología de cargas con el monitoreo, con la calidad del movimiento. Entonces ahí ustedes van a ver, como un ejemplo que tenemos ahí,
que es básicamente decir, bueno, yo empiezo a trabajar en relación a lo que yo tenía como juego y ver lo que es es mucho control, modelado control, introducción al cambio entre lo que es el caos que me genera el ambiente del deporte, caos moderado, alto caos, y vamos a ver cómo progresa. Entonces, en estas etapas, yo lo que empiezo a controlar y empiezo a ver es, ¿qué empiezo a hacer? Aceleraciones y desaceleraciones bajas. Juntar volumen en forma lineal. Después lo que puedo empezar a hacer es todo lo que es cambio de dirección. Pero ese cambio de dirección también lo voy trabajando desde el modelo TEC. El modelo TEC es decir, lo que voy a trabajar en una pared y lo que voy a sacar de una pared para cuando salgas de la pared puedas hacer correctamente esos cambios de dirección a 45, 60, 90 y 180 grados. Para después sí empezar a incorporar la pelota en cuestiones básicas de juego, que generalmente lo que se dice es que se trabaja con cajas o se trabaja con un compañero, donde previamente lo que hice es hacer solamente un dribbling, trabajar solamente con conos o en espejo, y después empezar a incorporar cómo la pelota me condiciona para lo que son recepciones y cambio de direcciones. Y a eso, cuando voy al caos moderado, ya le empiezo a agregar mayor velocidad, mayor exposición, mayor demanda en los cambios de dirección y en la toma de decisiones, y eso es lo que voy a poder, primero, medir para ver lo que tengo que completar, por un lado, por otro lado, cómo se relaciona con la recuperación y la regeneración de ese jugador por el modelo técnico, y después, cómo puedo sostener con lo que sería el feedback que me tendría que dar, con lo que es soreness, con lo que es dolor, con lo que es molestia, en el caso que ya no tenga más eso, cómo progresar y cómo poder cumplir y qué relación tengo con los marcadores neuromusculares para seguir progresando. Entonces, si vamos a esto, lo que vamos a ver es, perdón, básicamente, es las distancias totales, ver de acuerdo a las zonas y de acuerdo al caos en el que yo esté. Entonces, si ustedes ven el verde, es un gran control, y si vemos en el rojo, ya es un gran caos. Ver cómo se relacionan con los metros que voy a ir cumpliendo y con la relación, esa relación ratio que voy teniendo, cómo voy incorporándola de acuerdo a las semanas en las cuales yo esté. Esto es un ejemplo de 6 semanas. Bien, cuando estamos en una rehabilitación, puede ser 6 semanas, una rehabilitación de isquiotibiales, una lesión de isquiotibiales, o el acúmulo de este control de caos va a ser mucho más extenso a la hora de ver las distancias totales. Y algo muy importante a la hora de ver las distancias totales es también ver lo que les decía hace un rato, es el RPE que me está dando en cubrir esas señales. Eso me va a dar de forma indirecta o ya directa esa relación con la parte metabólica. Y espero que no salga, y se salió. Vamos un segundo para atrás. En relación a lo que era high speed running, le pido disculpas, lo voy a subir acá, en lo que era high speed running, esa relación con high speed running, lo que tiene que ver es de vuelta lo mismo, es como voy cumpliendo los porcentuales que voy necesitando, como veíamos antes, estos porcentuales de high speed running que veíamos antes, es como yo los empiezo a relacionar con lo que es esa relación que yo me voy acercando con el 0.4, 0.6 de lo que es el deporte. Y después los números de sesiones que puedo ir llegar poniendo, entonces esto ya me permite generar lo que yo siempre les digo, llenar los buckets, es decir, cuántas sesiones yo voy a tener después cuando esté en high chaos control de lo que es una sesión de baja intensidad, de media intensidad o de alta intensidad. Esto que repito en control de caos alto es lo que también voy a repetir en el resto. Entonces ahí es donde empiezo a generar lo que es la periodización en lo que es el return to play. ¿Qué es importante a la hora no solamente de ver las variables que estábamos viendo recién, esto desde el 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 o el 100% como hablaba antes Nico? Yo lo que tengo que contrastar siempre esto es con la capacidad que yo tengo biológica de regenerar. Por eso ponían antes, cuando fuimos a las primeras slides, es esa capacidad biológica innata que tiene mi jugador. Y es ahí donde entra el principio de individualización y de ver realmente si mi jugador tiene esa capacidad de regenerar. Sabemos que la edad influye, sabemos que el BMI influye, sabemos que las lesiones musculares y articulares previas influyen. Entonces, mi capacidad de regeneración es la que me va a permitir día a día
poder llegar a los objetivos que quiero cumplir o ver si necesito mayor regeneración. Cuando hablamos de regeneración, hablamos de estas dos cosas. Esas actividades que a mí me permiten facilitar que el jugador se recupere y después planificarla dentro de mi bloque de return to play y rehabilitación que iba teniendo. Entonces es muy importante a la hora de ver esto. Cuando yo veo las cargas y tengo las cargas valoradas y las cargas que ya tenía para esta semana, para el día y para el mes, tengo que ver realmente cómo está también ese jugador de forma objetiva, que es lo que me va a dar el GPS, y de forma subjetiva. Y a partir de ahí, ver si me tengo que mover dentro de los desvíos estándares o ver si tengo que salirme de esos desvíos estándares y utilizar, por ejemplo, un día más de regeneración. No seguir insistiendo en cumplir los objetivos, porque muchas veces eso es lo que lleva a una reagudización o a un, como le digo siempre, o a un amesetamiento en el proceso de rehabilitación. Es acá donde entra en el continuo del caos justamente lo que es la distancia total y ver cómo la vamos progresando, ver cómo empezamos a progresar esto en lo que yo les puedo decir un 1.0 o un 2.1, o ver cómo empezamos a progresar lo que son las distancias por los diferentes porcentajes en lo que es la mecánica de alta velocidad, y quiero que ahí vayan viendo la relación a la cual cada vez estamos tratando de llegar a los valores de lo que sería el objetivo final, que es los valores finales de un deporte. Que primero llegamos al valor sin caos y después vamos a tener que llegar al valor con caos. Entonces es ahí donde al mismo tiempo tenemos que generar esto que ustedes están viendo en las gráficas, que son esas relaciones agudas y crónicas. Esas relaciones agudas y crónicas son siempre las que nos van a permitir tener esa relación de lo que es el safety zone, de lo que es la zona segura. Por otro lado, acá les doy otro ejemplo de lo que puede ser en un return to play, ¿bien? En lo que es cuando empezamos a trabajar, como les decía, la zona de planificación y cómo puede entrar lo que es recovery. Entonces, cómo en un principio puedo tener mucho más recovery, ¿bien? Por las intensidades que estoy manejando, y cómo muchas veces, cuando me voy al caos total, ya tengo preparado ese jugador la capacidad que tiene para recuperarse es mayor y donde puedo generar un recovery de forma distinta. Otras cosas que se presentan en los modelos que vamos viendo que genera Matt Tarrant son los modelos intensivos y los modelos extensivos. O sea, son los modelos en los cuales yo voy a acumular también volumen y los modelos en los cuales voy a acumular intensidad. Y es esto después lo que voy a empezar a mixturar. Otra de las cosas muy importantes es esto que le decías antes. Cuando yo le hablaba de los modelos tech o de los modelos en los cuales yo tengo que tener esta relación entre lo que es lo que necesita un jugador de deporte, un deportista, si analizo field hockey, si analizo fútbol, si analizo rugby, si analizo vóley, si analizo handball, si analizo todos los deportes, la mayoría de esos deportes que van a tener esos deportes lo que van a tener es rápidamente un componente lineal, que es de velocidad absoluta y de velocidad de aceleración, y un componente multidireccional, que es un componente en el cual yo voy a usar lo que llamo conectores. Esos conectores que yo voy a usar son los que me van a permitir aprovechar básicamente de vuelta a la aceleración. Y es eso lo que yo estoy midiendo, fíjense, siempre con GPS. Entonces voy a estar viendo cómo mi GPS me va a estar marcando de forma objetiva lo que yo puedo estar mensurando como una calidad de movimiento. Entonces acá, esto es extraído de ayer del libro de Nick Wickelman, empiezo a ver justamente los modelos que necesito para saber lo que tiene que hacer mi jugador. Básicamente le puse lo que es modelo de velocidad absoluta por una cuestión que está relacionado 100% con la mecánica anterior y la mecánica posterior disquiotibiales, donde una mala mecánica posterior, que yo siempre digo, una mala mecánica posterior disquiotibiales, por más que la mensure y que llegue a esos 5 o 6 metros por segundo, lo que me va a estar diciendo si yo veo una mala mecánica es, ojo, que estás poniéndole una carga repetida en acúmulo total de distancia a algo que está usando de una forma incorrecta o sobreusando una estructura neuromuscular. Lo mismo que cuando son cortes, lo mismo cuando yo tengo que cambiar de dirección, tengo que saber dónde está mi centro de gravedad, que oh casualidad,
es donde está puesto el GPS y donde me va a empezar a marcar estas diferencias. Por ejemplo, yo sé que StatSport lo tiene, entre lo que es derecha y lo que es izquierda. Me empieza a crear esta relación en el algoritmo que yo cuento con el giroscopio, el acelerómetro, el magnetómetro y el posicionamiento global, como para empezar a ver la disfunción que yo puedo tener en lo que empiezo a cargar o cómo empiezo a usar una extremidad. Esto me va a permitir a mí tener una variable en la cual yo poder trabajar de forma analítica, si ustedes quieren, de forma integrada en el gimnasio y de forma extrapolada a la calidad de movimiento que tengo que lograr afuera. Porque al fin y al cabo muchas veces lo que tengo que hacer es o seguir una pelota, ahí justo está la imagen de un corredor de fútbol americano, o seguir la pelota como está haciendo, o automáticamente seguir un contrario. Y esto es una mecánica que yo evalúo tridimensionalmente con el GPS. Entonces es ahí donde empiezo a integrar lo que es, por un lado, los datos que me está dando con la mecánica que estoy viendo. Y algo que se está usando muchísimo es el análisis en vivo, que esto es lo que está usando muchísimo Franz Bosch, que lo dije en muchas charlas, que son las mecánicas de aceleración y ver realmente en la aceleración que yo veo esos metros por segundo, esa acumulación en calidad de metros por segundo, cómo se manifiesta en la cantidad que estoy evaluando con mi GPS. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a contrastar si lo que yo junté ese día como información en aceleraciones, desaceleraciones a dos pies, desaceleraciones en split, desaceleraciones a un pie con cambio de dirección, empiezo a ver y analizar al mismo tiempo y no pierdo solamente la imagen en ver el número, sino que el número lo voy a estar relacionando, como vuelvo a repetir, con esto que ustedes pueden ver de un lado lo que es una aceleración de un jugador de fútbol saliendo desde base y velocidad absoluta de un jugador lanzada. Entonces esto que yo mido, que puedo medir con GPS y que puedo tener los datos, automáticamente empiezo a correlacionar esa curva creciente de metros por segundo que voy ganando, que voy proyectando por semana, si sigue manteniendo esa calidad. Y donde tengo esa pérdida, hago esa intervención. Y esa intervención no es, ya me anticipo un poco, esa intervención no es en ese momento, sino esa intervención lo que puede ser al día siguiente, empezar a ver qué tengo que hacer como un modelo técnico de recordarle al jugador cuando estamos haciendo, por ejemplo, algo de entrada en calor. Entonces automáticamente ahí en esa entrada en calor empiezo a hacerle acordar que es el momento de coacheo o es el análisis que yo puedo darle, Nico por ahí hablaba de los análisis, es el análisis de datos que yo puedo darle en el resumen que puedo hacerle al final. Rápidamente puedo decirle, mira, hoy cumplimos el objetivo, cumplimos esto y cumplimos esto, y lo que noté, porque lo filmé, hoy por hoy puedo usar un celular y un iPad, entonces puedo filmar, y lo que noté cuando hacías velocidad absoluta, cuando estábamos trabajando cubriendo distancia a máxima velocidad, era que empezabas a perder un poco lo que es la flexión de cadera. Bien, y explicarle a un jugador de fútbol que es importante en ciertos momentos, y no obviamente cuando tenés la pelota, porque tu flexión de cadera va a estar comprometida por el llevar el balón. Entonces es ahí donde tengo que empezar a ver y donde tengo que analizar eso con el jugador y tengo que ver eso, cómo también va a tener pérdidas y cómo va a tener cambios en las manifestaciones de las aceleraciones máximas o de las aceleraciones cuando inicia a quebrar la pierna. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque si ustedes ven, y la mayoría saben algo de biomecánica, van a ver que está entrando para hacer un cambio de pase. Ahora, esa desaceleración que yo estoy viendo brusca, que puede ser 5 a 5 metros por segundo, lo que tengo que ver con qué calidad están entrando. Porque él al entrar ahí con ese talón y no poder plantarse bien para desacelerar, eso es una mecánica de ruptura de cruzado posterior. Y fíjense que él está vendado. O sea que algo podría haber llegado a tener ese jugador que encima lo está haciendo entrar mal en una mecánica. Entonces, eso es lo que yo tengo que contrastar entre lo que es los cambios de direcciones, que son importantísimos porque implico lo que es la desaceleración, y la desaceleración es fundamental a la hora de prevenir lesiones, con lo que tengo que ver en vía real de lo que está manifestándose este jugador. Entonces, básicamente, pasando a lo que es cuando tenemos algún tipo de lesión, que me pidió que diera algún tipo de ejemplos, básicamente este es un protocolo que armó hace muchísimo el chico que armó David Joyce, que escribió el libro de High Performance. Lo que hizo David Joyce, y a donde yo me gusta irme, quiero que se vayan más a lo que es la parte de velocidad máxima, cómo incorpora los drills de velocidad máxima con los que son los bounding, o lo que son canguros en español, lo que son los hopping, los saltos de una misma pierna, lo que son los split jumps y salir a aceleración, y lo que tienen los drills de diferentes drills de aceleración.
Entonces, a partir de ahí es que yo puedo empezar a entender, si me fijo también en lo que son en los patrones de aceleración y velocidad, cómo puedo empezar a tener lo que son los V-skips, que son los diferentes tipos de skips, los cambios de dirección, ¿bien? O lo que puedo hacer con lo que son correr en escaleras. A partir de ahí, si voy para atrás, quiero que se fijen en rehabilitación, cómo eso tenía relación con algo que se llaman drills de pared. Entonces, si ustedes se fijan esa relación de lo que hago desde rehabilitación, que se dice wall drills, a lo que hago después con lo que podría ser un A o B skip, a lo que hago después con lo que es un sprint, a lo que hago con lo que sería un high sprint. Entonces eso me da una relación de cómo yo tengo que progresar. Ahora, ¿esto es compartimentalizado? No. Esto mismo yo lo puedo empezar a realizar desde el día 1 que estoy haciendo un trote, si no tengo dolor, para empezar a acumular carga. Porque por otro lado lo que tengo que ver es lo que plantea Tim Gabbett, que es el acúmulo de carga aguda crónica. Otro ejemplo que les doy acá, para que vean en las fases de protección, donde un jugador puede estar corriendo y puede estar caminando y puede estar haciendo jogging, donde después sí empieza a incorporar, cuando uno empieza a introducir load, empieza a introducir carga, cómo esto empieza programado en 2 o 3 veces por semana a cómo yo aumento la carga, como dice ahí, en 21 kilómetros por hora, a la fase de acumulación de carga, cómo aumento en 27 kilómetros por hora y cómo trato de llegar al 90%. Y lo que plantea David Joyce, en realidad, para lo que es el return to performance, y van a ver ahí en lo que es la integración, que antes hablaba Nico de un 90%, fíjense lo que dice ahí, 30 kilómetros por hora, y él lo que busca es el 120%, busca que esa vacuna sea el 120%. ¿Por qué? Porque si yo me aseguro en fases de rehabilitación ese 120%, que es en un ambiente, como decía antes, muy bien controlado, sé que va a tener una correlación con un 90%, un 95% de lo que vamos a ver que plantea Matt Tavern, lo que es el efecto caótico. Y acá está un poco lo que yo les decía, es ver esas cargas, es ver esos 5 kilómetros que creé en esa semana, pero ver en esa semana cómo yo empiezo a ver esa técnica de ese jugador y esa manifestación de lo que yo quiero lograr con lo que es en este caso velocidad máxima o absolute speed. Y es ahí donde yo quiero ver las cargas que voy a estar poniendo en esa semana. Fíjense que también, yo les muestro ahí la imagen, que es lo último, que es la manifestación última, pero fíjense cómo se construyó esto. Tenía que ver con algo de beatkeeping, con algo que se trabajó en pared, con algo que se trabajó en corto, con algo que se trabajó en largo, y con algo que después se podría trabajar con incorporar aceleraciones máximas con cambios de dirección y reaceleraciones. Entonces ahí podría estar trabajando lo que es aceleración, desaceleración, cambio de dirección y crear de vuelta las aceleraciones. Esto es lo que se llama muchas veces burst, o se llaman lo que uno pone que son como acúmulos en cortos tiempos rápidos, que eso tiene que ver también con la parte metabólica. Entonces, si volvemos a lo que habla Tavern de lo que es isquiotibial y lo podemos relacionar, es esta relación también que siempre tenemos que tener, lo que le decía antes, entre lo que es dentro del gimnasio, que él relaciona todo lo que es la cadena posterior con lo que es las plataformas de fuerza y la velocidad absoluta. Entonces, si empezamos a ver ahí esa relación que él va haciendo de 5.1, 5.14, 5.6, 6.7, tiene que ver mucho con lo que él va generando y va construyendo y lo que buscaba construir en lo que es esas cargas de velocidad máxima. Esa relación, ese porcentaje, él lo que veía que no tenía que tener o lo que habría que buscar es ese porcentaje de no tener asimetrías. Porque si esas asimetrías que yo puedo ver con lo que es el Change Back Force Testing, esas asimetrías van a ser un carryover. Y lo que tendría que poder usar es esos testeos dentro del gimnasio y esos testeos que puedo usar que me permiten, como son los GPS de StatSport, que es otro tipo de GPS que puedo haber, pero que me permite, por ejemplo, hacer un trote de 10-15 metros y ver esa diferencia entre el miembro derecho y el miembro izquierdo en porcentuales, que lo puedo tener en un celular, que lo puedo tener en un iPad, que lo puede estar viendo alguien a distancia, es ver esa relación y poder controlar esa relación a lo largo, porque no nos olvidemos que básicamente lo que yo quiero como rehabilitador es esto, generar las cargas, generar la tolerancia a las cargas a nivel músculo tendinoso, a nivel de los sistemas energéticos, a nivel de la calidad de movimiento, pero también quiero que en todo eso no haya asimetrías,
que es la misma simetría que yo venía viendo desde que estaba dentro del gimnasio. Perdón. Entonces lo otro, como ya para ir cerrando, es este modelo de progresión. Este modelo de progresión donde básicamente, si volvemos a lo que planteamos al principio, es justamente esto que veía. La situación de cómo yo quiero llegar al caos, ¿bien? Cómo yo tengo control al inicio, y cómo tengo que llegar, como por ejemplo, acá lo que plantea Matt Tarrant, es decir, yo tengo que llegar a un ejemplo de lo que es match de x-4. El ejemplo básico que yo siempre tomo es que yo se lo tengo que devolver, si trabajara con Nico, a Nico se lo tengo que devolver mejor de lo que estaba, cuando estaba haciendo una pretemporada. Yo siempre digo que la rehabilitación es el mejor periodo para hacer un aumento de las cualidades físicas, de las capacidades técnicas y de las capacidades biológicas de ese jugador, ya sea de la parte neuromuscular, ya sea de la parte funcional, ya sea de la parte metabólica, ya sea de la parte de destreza de movimiento y ya sea la parte de recuperación. Necesito devolver un jugador que recupere mejor que lo que estaba, un jugador que se nutra mejor de lo que estaba, un jugador que se mueva mejor de lo que estaba, un jugador que manifieste la expresión de sus movimientos mejor que lo que estaba. Porque a la hora de entrar en el trabajo en equipo, Nicolás no puede estar con ese jugador uno a uno. Y es ahí donde empieza a estar el caos, y es ahí donde yo tengo que asegurarme que todo lo que yo veo, desde la cantidad de sprint que generé en metros, del high sprint repeatability, desde la exposición a las máximas distancias, de lo que es el high metabolic, de lo que son las aceleraciones y desaceleraciones, todo eso es lo que tengo que empezar a ver, básicamente, de que tengo que devolver al final de lo que entreno, de lo que llegue. Perdón. Entonces, otro ejemplo de lo que es cruzado, rápidamente, es algo que se habla mucho y que yo lo empecé a hablar muchísimo a partir de estar con Matt Tarrant, que es esto que ustedes ven al final. Básicamente, lo que yo tengo que progresar en las aceleraciones, como ustedes pueden ver ahí, son de 3 a 5 metros por segundo. Bien, esas serían las progresiones que yo tengo que ir construyendo. Tengo que ir construyendo esas desaceleraciones que tengo que empezar a buscar, como dice ahí, por minutos o por tiempo. Y tengo que ver cómo se recupera esas aceleraciones. Tengo que progresar también en mis volúmenes de distancia total, de mis distancias explosivas, de mis distancias de sprint. Todo esto que voy creando, lo que me va a hacer es esto que viene a continuación. Es en un momento sin pelota, pero después cómo esto progresa a lo que son los modelos tácticos. Y cómo estos modelos tácticos va a estar con la cantidad de pases que doy, pases cortos, pases largos, pases cruzados, la cantidad que yo empiezo a interactuar con lo que son estos pases y estas aceleraciones con ellos, donde ustedes por ahí no lo ven, pero el llevar una pelota cambia cómo entra el pie en el campo. Y ese switch entre lo que yo llevo el pie con lo que va a ser un poquito de plantiflexión, lo que ya me pone mayor estímulo es de la cadena posterior. Y cómo rápidamente yo tengo que cambiar de cómo está ese pie a cómo tiene que entrar un pie cuando tiene que acelerar, y cómo ese mismo pie tiene que entrar cuando tiene que hacer un cambio de dirección y volver a reacelerar. Entonces muchas veces eso es lo que no se ve, ¿bien? Y eso es lo que se tendría que ver. Porque después en la progresión, lo que viene ahora, que no es solamente lo que es alto caos, sino que es lo que es el return to play, subdividido a lo que es la vuelta al entrenamiento, la vuelta a la competición y la vuelta a lo que es el rendimiento, y yo le agrego algo más, que es la vuelta a ser competitivo en alto rendimiento. Competitivo lo aprendí de un técnico que es Paulo Autori, que aprendí muchísimo de él, y es un jugador tiene que tener todas las cualidades necesarias para ser competitivo. Y es ahí, en la competencia diaria de un entrenamiento, donde sí vamos a tener básicamente el estadio final de una rehabilitación y donde vamos a empezar a ver. Para ir cerrando, me decía Ale, ¿qué es lo que pasa ahora con el COVID? ¿O qué es lo que podemos hacer con el COVID? Y básicamente con el COVID hay que hacer dos cosas. Por eso de un lado lo pongo a Tim Gabbett y por otro lado pongo a lo que dijo Shane Malone. Por un lado lo que tenemos que hacer es cubrir lo que es la teoría del piso y del techo, que Tim Gabbett dice, muchas veces cuando nos vamos fuera de temporada, fíjense esto, fuera de temporada, nunca Gabbett había hablado de lo que es una cuarentena de 60 días o de 50 días. El techo baja y el piso se va a su suelo. Eso crea un desarreglo o crea una alteración en lo que es el ratio
que nosotros vamos a empezar a buscar de lo que es agudo crónico. Entonces, por un lado, deberíamos tener en cuenta esto y empezar a generar todo, como decía antes Nico, lo que son hits, para que no se pierda ese agudo crónico. Pero después hay algo que es importantísimo para la gente, como por ejemplo recién hablaban también en Uruguay, o sé que en Estados Unidos lo hacen, es esta capacidad de las exposiciones a las cargas. Y estas exposiciones, que es lo que yo siempre digo que genera tolerancia en el tejido, en la cadena posterior y en la cadena anterior, que es lo que es en la unión músculo-tendinosa, si ustedes quieren, o es esa tolerancia, como habla J.P. Borin, que es la carga en el tendón. Y esa carga en el tendón, ese stiffness que nosotros vamos a estar generando y buscando, es lo que deberíamos poder hacer si tenemos la posibilidad. Porque son las dos herramientas que son básicas a la hora de volver a alguien que pueda volver a practicar. Y después, cómo eso se manifiesta en lo que es el fútbol, en lo que es el rugby, en lo que es el hockey, que es lo que no tenemos. Y si eso no tenemos el tiempo necesario como organizaciones que hay en el fútbol, en el rugby, para exponer de vuelta a los jugadores, va a haber muchísimas lesiones, por más que estas dos variables que yo les dije las tengamos cubiertas. Así que bueno, como conclusiones quiero dejarle esto, que los GPS pueden ser aplicados prácticamente para proporcionar esos datos objetivos de lo que nosotros vemos como calidad en tiempo real. Aplicaciones que podemos usar en los iPads, que para tener un feedback real y un feedback instantáneo, inclusive que puede usar el jugador para ver qué es lo que está haciendo a altas velocidades, si está cumpliendo con los volúmenes de distancias que seteamos ese día, donde haya un control, por ejemplo, en las fases tempranas de rehabilitación moderada y en las fases tardías, tener ese control también, donde el entrenador puede ver y se le puede manifestar esto desde el staff de Sports Science, cómo viene ese jugador, ¿bien? O donde se puede comunicar en los que son las reuniones que hay día a día de cómo viene evolucionando ese jugador y lo que se espera en la semana o en la progresión de acuerdo a cómo está, donde nos permite setear justamente estos umbrales, y estos umbrales que seteamos antes, como le explicaba, es los que nos permite mantenerlo en las zonas seguras y aplicar esto ya sea cuando es una fase de control absoluto o las fases de volúmenes absolutos, ¿bien? Y que los datos pueden ayudar al proceso de toma de decisión, pero nunca van a ser un solo dato el que va a ayudar. Así que desde ya muchas gracias, perdón que me pasé por el tiempo, pero la verdad que quería darle un pantallazo general de todo lo que puede ayudar lo que es la tecnología de GPS en lo que es Return to Play. Bueno, Rodri, bueno, muchísimas gracias. La verdad que estuvo espectacular y muy, muy interesante todo. Te voy a sacar para que no tenga que compartir la pantalla más. Ya te saco. Ahí estás. Bueno, tenemos un par de preguntas. Sí, por ahí hay uno que lo que está preguntando Tiago Albuquerque, por lo que entiendo por cómo escribe, no sé, tiene como base el portugués y habla un poquito, la pregunta viene por el lado de cómo es la evolución, de algo hablaste ya, de la evaluación específica para cada fase desde el control al caos. Si querés ampliar un poquito. Cómo Sí, hacer la evaluación y para la evolución de cada fase. mira, la evolución para cada fase en lo que es el control de caos es básicamente trabajar por lo que nosotros decíamos, por los porcentajes. En lo que habla Matt Tabert, él lo que especifica muchísimo es en la relación de lo que es lo que se ve en gimnasio, de lo que hace afuera. Él empieza trabajando como si te dijera, en unos porcentajes. En realidad, cuando está en la fase de control caos, es entre un 60 y un 70%. Cuando va a lo que es caos moderado es un 75% y después ya es un mayor de 90% cuando es el caos final. Entonces es ahí donde en realidad lo que empieza a hacer Tabert es justamente esto de lo que es el control en esas diferentes fases. Lo que hace muchísimo más en lo que es control moderado es en realidad es la parte de introducción, es un fartlek, y es un acúmulo de distancia, como le había dicho antes,
que si quieren se los vuelvo a repetir, que en realidad lo que está trabajando es, por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar, es de los metros que estaba realizando totales, empezar a trabajar a un 10%, un 20, un 30, un 40, un 50, un 60, en las progresiones de semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y de las semanas que vos tengas, en este caso, como puede ser una lesión de isquiotibiales. Ignacio Martínez pregunta por si has utilizado Dynamic Stress Load. Aclaro para los que por ahí no saben, esta métrica es propia del sistema de StatSports, es Dynamic Stress Load. Hay otras marcas que también lo tienen. Esto es básicamente, para que tengan un poco de idea, es una medida que cuantifica la carga en base a los datos del acelerómetro. Donde se usa generalmente, se tiene en cuenta para analizar la carrera del jugador y tener algún tipo de protocolo o entender un poquito de cómo va cambiando sus movimientos el jugador, el atleta, mientras va corriendo. ¿Cómo es eso? Tiene un acelerómetro en nuestra unidad que va midiendo cómo se mueve el atleta a lo largo del tiempo, a lo largo de sus movimientos, y va analizando cómo los va haciendo. ¿Sí? Es una ayuda, hay algunos que lo utilizan. Rodri, te están consultando si alguna vez lo usaste o no todavía. No, en realidad el Dynamics Stress Load no lo usé, lo que usé es High Metabolic Distance, y después lo que usé es todo lo que es la parte de asimetría, que es lo que más me interesa. Ya con que pueda acelerar y desacelerar, y con que las cargas de desaceleración, que es lo que más me interesa cuando hace esa transferencia, estén simétricas, eso es lo que más me importa, porque viene, si no me equivoco, el Dynamic Stress Load usa parte de esas informaciones para crearlo. Correcto. Entonces automáticamente, digamos, voy a lo más esencial para usar esas que sé que después es lo que traslada la información para crear el Dynamic. Perfecto. Ignacio, igualmente te vamos a enviar por mail toda la explicación de cómo funciona la métrica, así que ahí está. Por las Eh, dudas, para complementar para lo que decía el colega de Brasil, es básicamente como para resumirlo, en lo que es la parte para ser más específico, en la parte de Return to Train, generalmente lo que se busca trabajar es un 85% de la velocidad máxima, bien, es como para que tenga en eso, y después de ahí es como un mayor a 85, mayor a un 90, y yo lo quería decir mayor a un 95 por más que no están los papers, porque eso ustedes consideren que es un ambiente controlado muchas veces, y lo que buscaría es que eso se pueda llevar lo más alto posible. Quería complementarlo un poquito más con información para el colega de Brasil. bien. Es más que todo en lo que Eh, es Return to Train. Bien. Y después, justamente, hablando de aceleraciones, desaceleraciones y la última semana del RTP, la pregunta es el tema de los volúmenes. ¿Cómo trabajan, por ejemplo, con una lesión de cuádriceps? Para la última semana del RTP, en cuanto al volumen de aceleraciones y desaceleraciones. ¿Lo tomás? ¿Qué tomás como referencia para tomar decisiones de ese jugador, para decir que ya está ok para volver al máximo performance? Básicamente, a ver, lo que tomo para dar de alta a un jugador es que los testeos primero, que los testeos dentro de fuerza estén simétricos, tanto derecha como izquierda, o en el caso que no estén simétricos, que nunca van a estar, una diferencia de un 5% menor. Eh, por ende, de vuelta, cuando voy hacia afuera con lo que fueron los testeos originales o lo que fueron las métricas de partido, no tendría que tener una diferencia, un desvío estándar no mayor a un 5%. O sea que Bien, se lo voy a hablar como un guideline, no importa lo que sea en número, lo que nunca debes tener es una diferencia que sea mayor al 5%. Suena recontra estricto, pero yo los mantendría hasta un 3%, porque en realidad lo que debería mantenerme es prácticamente lo mismo. Entonces lo que debería haber es ese acúmulo de carga entre lo que pateé y lo que generé y lo que aceleré, y lo que yo tenía en un partido es exactamente una diferencia no menor a un 3%. Eso es por lo o menos sea, con lo que yo cuando lo hago, no tiene que ser el 3%, menor al 3%. bien, quedó claro entonces. Bueno, vamos cerrando.
para darle lugar a Juan, que estuvo esperando, Juan Cobasi. Muchísimas gracias, Rodri. De nada, chicos.